Bien, vamos a continuar con el tema de pediatría. Vamos a hablar un poco de cardiopatía congénita. Para eso es importante entender un poco la circulación fetal. Vamos a recordar algunos puntos muy importantes, lo que vimos en la parte respiratoria y cómo es la circulación en la vía intrauterina. Entonces, para poder entender lo que es cardiopatía o la parte de la circulación o patologías asociadas a esta, es importante que podamos entender y definir bien lo que es la circulación fetal. Entendiendo que los pulmones fetales están llenos de líquidos y no tienen ninguna función de intercambio gaseoso, y recordar siempre que son fisiológicos y metabólicamente bastante activos. La presión pulmonar intraútero está incrementada, esto por la resistencia vascular pulmonar. Recuerden siempre, la presión pulmonar está incrementada por la resistencia vascular pulmonar, y de alguna manera esto permite que el flujo de sangre sea de derecha a izquierda. Eso hace que la sangre que llega de las venas umbilicales puedan llegar sin ningún problema hacia el lado derecho del corazón y llegar hacia la parte izquierda y nutrir sin ningún problema al feto. Entonces, para esto, recordar que el feto intercambia obviamente oxígeno, nutrientes y desechos a través de la placenta en la vía intrauterina. El cordón umbilical tiene una vena con sangre parcialmente oxigenada y dos arterias con sangre venosa. Recuerden siempre, un cordón umbilical con dos arterias y una vena. La que nutre al bebé o al feto, en este caso es la vena umbilical con obviamente sangre parcialmente oxigenada y nutrientes que son suficientes para su desarrollo. Ese gráfico es muy importante para recordar. Ustedes recuerden, entonces la vena umbilical es la que nutre, llega a la vena cava inferior, de la vena cava inferior se dirige directamente hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha gran parte atraviesa hacia el lado izquierdo por el foramen oval. Entonces, un porcentaje de sangre atraviesa directamente hacia el lado izquierdo del corazón por este cortocircuito, que es el shunt 1. Otra parte importante atraviesa o llega hacia el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho por la arteria pulmonar, y tenemos un ductus que, si ustedes recuerdan, el diámetro es casi similar al de la aorta o al de la arteria pulmonar, y eso le permite un flujo de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo, nutriendo otra parte o un gran grupo importante de órganos del lado sistémico. Entonces recordamos que una vez nutre la parte cefálica y la parte derecha, la parte superior del organismo del feto, entonces se dirige hacia la parte esplásmica y luego se dirige hacia la arteria umbilical. Entonces regresando nuevamente y completando el circuito. Entonces casi toda la sangre va hacia la aurícula derecha por la vena cava, y el primer shunt recuerden que es el foramen oval. Luego tenemos un segundo shunt que vamos a recordar que se da por el ductus arterioso, y esto obviamente se da por la resistencia incrementada de las arterias pulmonares. Recuerden siempre, las arterias pulmonares tienen mayor presión que la sistémica, y esto permite el flujo de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, recordamos, un tercio de la sangre de la aorta descendente irriga los dos órganos abdominales y los miembros inferiores, y dos tercios rápidamente se dirigen hacia la placenta, irrigando obviamente o regresando obviamente para su metabolismo final. Eso es importante. Recuerden, la saturación de la vena cava inferior es de 60%. La sangre del feto es parcialmente oxigenada, no es una sangre oxigenada, no es 100% oxigenada. La sangre, si ustedes miden la presión parcial de oxígeno de la sangre de la vena cava inferior, que es la que está mejor oxigenada en el feto, es de 60%. De ahí, cuando nace el recién nacido, inmediatamente ustedes saturan al bebé, la saturación es de 60%. Y recién a los 10 minutos la saturación se incrementa hasta el 90 o 95%. Bien, durante el trabajo de parto se producen varios mecanismos, y dentro de ellas la producción de catecolaminas y otros mediadores que de alguna manera estimulan la mejor adaptación del feto en la vía extrauterina. Hay receptores adrenérgicos, obviamente las catecolaminas se incrementan, y eso produce la compresión a nivel pulmonar, mejorando la adaptación y obviamente la respiración inmediatamente nace. Entonces, cuando cesa la circulación, el niño empieza a tener esfuerzo respiratorio, y eso le permite obviamente producir expansión pulmonar y el ingreso del aire. Recuerden siempre que el aire con una fracción de oxígeno de 21% es suficiente para producir cambios físicos y químicos. El oxígeno, ¿qué produce a nivel de la arteria pulmonar? Vaso. El oxígeno, para recordar, ¿qué produce a nivel de la arteria pulmonar? Vasodilatación. Recuerden siempre, el oxígeno es un vasodilatador casi selectivo de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Ingresa el oxígeno
a través de las vías respiratorias y produce rápidamente vasodilatación. La vasodilatación inmediatamente hace que caiga la resistencia vascular pulmonar. Cae la resistencia vascular pulmonar, obviamente el shunt disminuye de derecha a izquierda y se producen cambios físicos y químicos, si ustedes recuerdan. El cambio físico va a ser, por el incremento de la presión sistémica, cerrar inmediatamente el foramen oval, la comunicación interauricular. Y el oxígeno es responsable de disminuir la producción de prostaglandina. Disminuye la producción de prostaglandina y es responsable del cierre del ductus. Entonces, rápidamente se cierra el foramen oval y también se cierra el ductus. Entonces, el contenido de oxígeno en el corazón izquierdo y la circulación sistémica aumenta rápidamente la saturación arterial de 65% a 93 o 95% en 10 minutos. Entonces, el cambio de gradiente de presiones provoca también cierre de los cortocircuitos que hemos mencionado, que es el foramen oval, que se oblitera pocos minutos después de iniciado la respiración, incrementando por el incremento de la presión sistémica. También el ductus se cierra otra vez a través de la disminución de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Para eso es responsable la presencia de oxígeno. Entonces, si hay un cierre funcional, más o menos el cierre funcional se inicia entre las 4 y 12 horas. En las primeras 12 horas se produce el cierre funcional. Se dice que un 20 a 40% se cierra en las primeras 24 horas, ya un 90% demuestra las 48 horas, y el 100% se cierra a las 96 horas. Recuerden, hay un cierre funcional y un cierre anatómico. El cierre anatómico se da, como ustedes pueden ver, incluso alrededor del tercer mes. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, hablamos de todas estas, ¿no? Dentro de su clasificación tenemos las cardiopatías cianóticas, las acianóticas, de flujo incrementado, de flujo escaso, ¿no? Entonces, más o menos para recordar la incidencia de las cardiopatías, ustedes pueden ver que es la cantidad de nacimientos que tenemos al año y el porcentaje de cardiopatías va a ser de 0,8 a 1%. Entonces, la incidencia es bastante incrementada. Y los pacientes que llegan a la edad adulta con cardiopatías. Y algo para recordar que el 85% de los pacientes sobreviven con cardiopatías. Entonces esto es importante. Se ha modificado bastante la sobrevida en esas dos últimas décadas, mejorando bastante incluso en las cardiopatías complejas cianóticas. Entonces vamos a hacer una clasificación y antes la etiología. Como factores ambientales, la rubiola, que está asociado al ductus arterioso, paciente con rubiola congénita siempre la asocian al ductus arterioso. El alcohol puede incrementar el riesgo de comunicación interventricular, el litio, como ustedes pueden ver, anomalías tricuspídeas, la diabetes materna, CIB, transportación de grandes arterias, el lupus está asociado, y nunca se olviden, a bloqueo AB congénito completo o total. Entonces, el lupus relacionan siempre con bloqueo AB completo. Factores genéticos como el síndrome de Down, síndrome de Turner, que también está asociado, y siempre recuerden, Turner a coartación de aorta, que es pregunta de examen. Turner a coartación de aorta, el síndrome de Down a comunicación auriculoventricular o comunicación atrioventricular. Entonces, síndrome de Down, comunicación atrioventricular, y Turner a comunicación o coartación, de aorta. Así como Noonan, estenosis pulmonar, y DiGeorge a tronco arterioso. Vamos a clasificar en cardiopatía acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha, cianóticas sin cortocircuito, las acianóticas sin cortocircuito, las cianóticas y otras complejas. Cuando hablamos de cardiopatías acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha, son aquellas que después de la adaptación, después de la disminución de la presión pulmonar, el flujo se dirige del lado izquierdo hacia el lado derecho. Las más representativas, como ustedes ya conocen, son el CIB, el CIA y el PCA. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías acianóticas con flujo incrementado, con shunt de izquierda a derecha, siempre recuerden el CIB, CIA y PCA. En frecuencia, la cardiopatía más frecuente en la infancia es el CIB. La segunda cardiopatía en frecuencia es el PCA y la tercera cardiopatía es el CIA. Entonces, recuerden siempre CIB, PCA y CIA. Entonces, vamos a tener cortocircuitos auriculares, que la más representativa es la CIA, los cortocircuitos interventriculares, el más representativo es el CIB, o pueden ser asociaciones o cardiopatías complejas como comunicación interventricular con insuficiencia aórtica o con cortocircuito del ventrículo izquierdo, ¿no?, a la aurícula derecha. Los cortocircuitos desde la aorta hacia el corazón, vamos a tener rupturas de neurismas, fístulas coronarias, cortocircuitos aortopulmonares, la más representativa, la que ustedes conocen, el PCA. Y también tenemos cortocircuitos a varios niveles, vamos a tener una complejidad en las cardiopatías. Manifestaciones del corazón izquierdo, puede haber obstrucción de flujo
en o hacia la aurícula izquierda. Vamos a tener estenosis de las venas pulmonares, estenosis mitral, la insuficiencia mitral que también está asociada, la estenosis aórtica en sus tres tipos, la subvalvular, la valvular y la supravalvular, las insuficiencias aórticas y también la coartación de aorta. Otras cardiopatías acianóticas, malformaciones del corazón derecho, la anomalía de Einstein, que es la más frecuente, que es la anomalía de las válvulas septales y la válvula posterior, la estenosis pulmonar de igual forma que la aórtica, que puede ser infundibular, infundibular o valvular, o supravalvular y de las ramas. Va a haber dilatación idiopáticas también de la arteria pulmonar. Entonces, las cardiopatías congénitas cianóticas con flujo incrementado o hiperflujo, tenemos la transposición de grandes arterias, la doble salida del ventrículo derecho o tipo Taussig-Wien, el tronco arterioso, el drenaje venoso pulmonar total, ventrículo único, aurícula única, hipoplasia cavidades izquierdas. Entonces, recuerden siempre, cuando hablamos de flujo pulmonar, son aquellas cardiopatías donde se incremente el flujo de sangre hacia la arteria pulmonar. Entonces, toda cardiopatía que incremente flujo hacia la arteria pulmonar va a producir congestión, flujo incrementado. Y también tenemos cardiopatías cianóticas que no tienen flujo incrementado, son aquellas que están asociadas a la estenosis. Todo lo que disminuye el flujo hacia los pulmones, obviamente asociada a una estenosis aórtica, a una estenosis pulmonar, hablamos de cardiopatías cianóticas con flujo disminuido. Y las que tienen flujo disminuido son la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar más CIB, ventrículo único con estenosis pulmonar. Entonces, de las más frecuentes, las cardiopatías más frecuentes, las acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, son la CIA, CIB, PCA. Las acianóticas vamos a tener la coartación sin cortocircuito, coartación aórtica y estenosis pulmonar. Y las cianóticas, recuerden siempre, la transposición de grandes arterias y la tetralogía de Fallot. Cardiopatía cianótica frecuente en etapa neonatal será cardiopatía cianótica frecuente en etapa neonatal será transposición de grandes arterias. Nunca se olviden de grandes arterias, TGV. Entonces, la cardiopatía cianótica en edad adulta, en edad del adolescente o del adulto será tetralogía de Fallot. Esta es la cardiopatía que se manifiesta en etapa adulta o que llega a la etapa adulta y que vemos con mayor frecuencia en este grupo etario. Entonces vamos a hablar un poco sobre comunicación interauricular. Ustedes saben, la comunicación es el defecto del septo interauricular. La más frecuente es el septum secundum. En frecuencia tenemos el septum, la comunicación del ostium primum. Entonces, y vamos a hablar de la incidencia, que es un 7%, es más frecuente en el sexo femenino. Recuerden siempre, el CIA está asociado al sexo femenino y la manifestación clínica generalmente se da en la etapa del adulto. Es muy poca la manifestación, o son muy pocos los casos donde se manifiesta en la etapa del infante. Raras veces nosotros hacemos diagnóstico en la etapa del infante. Generalmente tiene manifestación en la etapa del adulto. O sea, ustedes hacen la auscultación o el paciente empieza a manifestar síntomas de hipertensión pulmonar con dificultad respiratoria y ustedes hacen una ecografía y se encuentran con CIA. Entonces, cardiopatía cuya manifestación es en la etapa del adulto es el CIA, más frecuente en el sexo femenino. Bien, predomina el sexo femenino 2:1, actualmente con métodos existentes, el diagnóstico se realiza precozmente, ustedes pueden hacer diagnóstico si ustedes sospechan en una cardiopatía, y algo que va de alguna manera va a ser diagnóstico o va a ser sospecha de la CIA es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Si ustedes escuchan desdoblamiento fijo del segundo ruido, entonces sospechan ustedes en CIA. Bien, entonces este es el flujo normal de un paciente, ¿no?, sin comunicación. Entonces llega sangre de la parte sistémica a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar, pasa por el pulmón, se oxigena, luego a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, con un QS, ¿no?, igual a 1. Entonces, ¿qué sucede en la cardiopatía como CIA? Va a haber compromiso del lado derecho del corazón y va a haber compromiso del territorio pulmonar. Entonces, la comunicación, que es el CIA, en este caso, incrementa el flujo del lado izquierdo, de la aurícula izquierda, hacia el lado derecho. Se incrementa el flujo o el volumen en la aurícula derecha y luego incrementa el volumen en el ventrículo derecho, incrementando el flujo en el territorio pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener modificaciones de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, con hipertrofia del ventrículo derecho
y manifestación de hipertensión pulmonar tardíamente, ¿no?, en la arteria pulmonar. Entonces, con modificación del QP-QS mayor a 1. Entonces, ¿qué sucede? Hay un cortocircuito de izquierda a derecha, hay la comunicación, pasa el flujo de la aurícula izquierda a la aurícula derecha por gradiente de presión, hay sobrecarga diastólica del ventrículo derecho con hiperflujo pulmonar. Recuerden siempre que todas las cardiopatías con flujo de izquierda a derecha o un shunt de izquierda a derecha terminan haciendo hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar progresiva, que es menos frecuente en relación al CIB y al PCA, terminan haciendo Eisenmenger. Eisenmenger es la etapa final con inversión de flujo del lado derecho hacia el lado izquierdo, que eso lo vamos a ver. Bien, cuando hablamos de comunicación interauricular, la más frecuente es el septum secundum, donde hay reabsorción de la zona del ostium primum, los cojinetes endocárdicos no están presentes, hay comunicación en el septum secundum. En frecuencia tenemos el septum primum, que es el defecto de los cojinetes endocárdicos. Podemos también tener comunicación a nivel seno venoso y también el seno coronario. Entonces, en frecuencia, la más frecuente de las comunicaciones interauriculares es el septum secundum y luego el ostium primum. Bien, hay comunicación interauricular, cortocircuito de izquierda a derecha, generalmente es asintomático. Durante las primeras décadas la manifestación se produce cuando hay manifestación de hipertensión pulmonar, puede estar asociado a infecciones respiratorias, y recuerden siempre que el CIA es el que menos riesgo produce de endocarditis infecciosa. Recuerden, las cardiopatías están asociadas a endocarditis infecciosa. El CIB con mayor frecuencia produce endocarditis infecciosa, no es muy frecuente, pero dentro de estas cardiopatías produce en relación al CIA y al PCA con mayor frecuencia endocarditis infecciosa. Y el CIA es el que menos riesgo tiene de hacer endocarditis infecciosa. Va a haber arritmias auriculares, hipertensión pulmonar, cortocircuito derecha-izquierda e insuficiencia cardíaca. El cortocircuito de izquierda a derecha ya es la etapa final, así como el CIB, el PCA, terminan haciendo hipertensión pulmonar y obviamente con flujo o inversión de flujo del lado derecho hacia el lado izquierdo, haciendo Eisenmenger. Entonces, a la auscultación van a tener ustedes un foco pulmonar, va a haber desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido. Recuerden siempre, CIA está asociado al desdoblamiento permanente, fijo del segundo ruido. Entonces, de hacer diagnóstico, ustedes pueden hacer diagnóstico solo escuchando y auscultando el segundo ruido. Soplo que es protomesodiastólico, y algo que caracteriza por la hipertrofia del lado derecho, va a haber obviamente desviación del eje hacia el lado derecho. Hay desviación hacia el lado derecho con bloqueo de la rama derecha, y lo que caracteriza el bloqueo es la presencia en el EKG, las ondas SR, ¿no?, primas. Va a haber hemibloqueo anterior izquierdo en el CIA ostium primum. Recuerden siempre, el ostium secundum, que es el más frecuente por hipertrofia del ventrículo derecho, produce una desviación del eje hacia el lado derecho, con bloqueo de la rama. Pero si hablamos de ostium primum, el bloqueo generalmente sea hacia el lado izquierdo. Entonces esa es la diferencia. Ostium secundum, bloqueo desviación del eje, hacia el lado derecho, y el ostium primum hacia el lado izquierdo. En la radiografía, obviamente, ustedes van a ver cardiomegalia por la hipertrofia del ventrículo derecho y la dilatación, obviamente, de la aurícula derecha, con incremento de flujo pulmonar. Entonces, algo que caracteriza es, ¿no?, el arco aórtico. Si incrementa el arco aórtico, podemos encontrar también una cardiomegalia por incremento del ventrículo derecho y dilatación de la cavidad auricular derecha. Entonces, en la comunicación interauricular se compromete el corazón derecho y el territorio pulmonar. Esta es otra placa que tiene la misma manifestación, incrementada el arco pulmonar. Y el tratamiento, obviamente, es quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo es el tratamiento quirúrgico? Cuando el QP-QS es mayor a 1.5. Entonces, o cuando haya manifestación clínica de signo, o cuando hay signo de hipertensión. Si hay signos de hipertensión o el QP-QS es mayor a 1.5, la indicación es quirúrgica. Está contraindicada la cirugía en todo paciente con hipertensión pulmonar con inversión de flujo. Si hablamos de Eisenmenger, la contraindicación es quirúrgica, ¿no? Ya el paciente difícilmente se resuelve quirúrgicamente y probablemente sea candidato a trasplante de corazón. Entonces, es una forma de hacer el cierre. Pueden ustedes hacer el cierre con dispositivos percutáneos. Ustedes ingresan por la vena femoral directamente a la cava y pueden cerrar con dispositivos
directamente el más frecuente, el ostium secundum. Este es el dispositivo. Hacen un cateterismo con guía ecográfica o un cateterismo para cerrar con dispositivo oclusor. Bien, ¿preguntas? El Eisenmenger es una manifestación ya tardía de hipertensión pulmonar. Entonces, es menos frecuente la manifestación en el CIA. Recuerden, la hipertensión pulmonar está asociado más al incremento de presión que volumen. Es por eso que el Eisenmenger o la hipertensión pulmonar es mucho más frecuente en el paciente con PCA, luego con CIA con CIB y luego con CIA. ¿Esto por qué? El paciente con CIA incrementa el flujo, el volumen en la comunicación, pero la presión es bien disminuida. ¿Ya? El paciente con PCA, si bien es cierto, lleva escaso volumen por la comunicación, o el flujo es muy pequeño, pero la presión es incrementada. Lo que determina la hipertensión pulmonar, recuerden siempre, es la presión, no el volumen. Entonces, de ahí la relación. Es mucho más frecuente la hipertensión pulmonar en el PCA, luego en el CIB y luego en el CIA. Entonces, para que el paciente o la paciente tenga hipertensión pulmonar, debe ser una paciente más o menos de 30, 40 o 50 años sin tratamiento. Y lo que sucede es inversión de flujo. No sé si se entiende esa parte. Entonces, el paciente con comunicación de izquierda a derecha hace que el flujo sea del lado de mayor presión al lado de menor presión. Cuando hay hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar incrementa la presión en el lado derecho. Se incrementa la presión pulmonar en relación a la presión sistémica. Por lo tanto, el flujo va a ser de mayor presión a menor presión. El flujo se invierte. Por lo tanto, la manifestación de un paciente con SMA será cianosis. Será un paciente cianótico. ¿Sí? Bien, la CIA que se asocia con afectación de los cojinetes endocárdicos es CIA ostium primum, CIA ostium secundum, CIA seno venoso, A y B, AB y C. La más frecuente, ostium secundum, que obviamente no encontramos los cojinetes endocárdicos. En el ostium primum, el defecto básicamente es a nivel de los cojinetes endocárdicos. La CIA que se asocia con hemibloqueo izquierdo anterior en el EKG es CIA ostium primum, CIA ostium secundum, CIA seno venoso, AB, ABC. ¿Respuesta? Sí, recuerden siempre, ahí va a haber desdoblamiento del segundo ruido en el CIA, desviación del eje hacia el lado derecho por hipertrofia del ventrículo derecho, con hemibloqueo de la rama derecha. Pero en paciente con ostium primum, el bloqueo va a ser hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es el hallazgo exploratorio más característico de una CIA que además desaparece cuando se desarrolla síndrome de Eisenmenger? Soplo mesosistólico inducido por el paso del flujo a través del orificio septal. Desdoblamiento amplio y fijo en el segundo tono. Aumento de la intensidad del primer tono. Soplo mesodiastólico con hiperflujo a través de la tricúspide. Ninguno es correcto. Entonces recuerden, el desdoblamiento fijo del segundo ruido. El desdoblamiento fijo del segundo ruido se da porque las válvulas de la arteria pulmonar se cierran tardíamente en relación al cierre de la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica y tardíamente se cierra la válvula pulmonar. Eso produce el segundo ruido, el desdoblamiento, del segundo ruido. Hay un doble sonido. Entonces, ¿en qué momento desaparece ese desdoblamiento del segundo ruido? Cuando el paciente llega a tener hipertensión pulmonar severa. Entonces, en ese momento, cuando el paciente llega a hacer Eisenmenger, desaparece ese desdoblamiento del segundo ruido. Bien. Entonces, ¿cuál es el hallazgo exploratorio más característico de una CIA que además desaparece cuando se desarrolla síndrome de Eisenmenger? Soplo mesodiastólico inducido por el paso del flujo a través del orificio septal. Desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. Aumento de la intensidad del primer tono. Soplo mesodiastólico por hiperflujo a través de la tricúspide. Ninguna es correcta. ¿Ya?
Recuerden siempre, algo que caracteriza es el desdoblamiento del segundo ruido en el CIA. El CIA es por el cierre tardío de las válvulas pulmonares. Perdón, el desdoblamiento del segundo ruido es por el cierre tardío de las válvulas pulmonares. Recuerden, el segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas aórticas y la pulmonar. Duc, 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 es el segundo ruido, ¿no? Pero si nosotros tenemos una válvula aórtica que se cierra antes de la válvula pulmonar, van a tener ustedes un desdoblamiento del segundo ruido. Ruido, ruido. Entonces se escucha, eso se escucha en el paciente con CIB. Pero eso desaparece cuando el paciente empieza a tener hipertensión pulmonar, ¿no? En algún momento ese desdoblamiento se refuerza al principio de la hipertensión pulmonar, al inicio, pero cuando el paciente hace Eisenmenger desaparece ese desdoblamiento del segundo ruido, ¿sí? Bien, la respuesta es la B. A una mujer de 53 años asintomática se le realiza una radiografía de tórax por haber sido diagnosticado su marido de tuberculosis pulmonar y tener, ¿no?, Montauk de 17 milímetros, es el PPD. La radiografía muestra cardiomegalia con dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas y aumento de la trama vascular. En la auscultación cardíaca se encuentra un soplo sistólico eyectivo, pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo de segundo tono. El EKG muestra desviación del eje a la derecha, con patrón RSR en precordiales derechas. Indique, entre las siguientes, el diagnóstico más probable. Entonces, con todo esto, paciente de 53 años, segunda, tercera o cuarta década, que generalmente o que no tenía mucha manifestación clínica y que incidentalmente ustedes ven en la radiografía signos clínicos como una cardiomegalia, ¿no?, incremento probablemente del arco pulmonar, les debe hacer pensar en comunicación interauricular. Entonces, desdoblamiento de segundo ruido con desviación del eje hacia el lado derecho en un patrón RSR. Esto significa, el patrón RSR significa bloqueo de la rama derecha, ¿ya? Entonces, en el EKG, el bloqueo de la rama derecha se manifiesta con el patrón RSR. Opción segundo. Es una opción segundo. En una revisión médica realizada a un niño de 5 años se descubre una comunicación interauricular, tipo opción segundo. Se cuantifica el shunt de izquierda a derecha que resulta de 1.2 a 1. La presión arterial es normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la cirugía es correcta? Está indicada siempre en la CIA. No está indicada por tratarse de un tipo de defecto que no llega a producir nunca hipertensión pulmonar. No está indicada con la cifra actual de shunt, por lo que se debe vigilar al niño periódicamente para ver si aumenta. No está indicada mientras el shunt no sea de grado 3 a 1. La indicación se basa en el aumento notable de la presión en la arteria pulmonar. ¿Respuesta? ¿La? C. Entonces, para el tratamiento quirúrgico, lo ideal es a partir de los 3 años, tratar quirúrgicamente a todo niño a partir de los 3 años, cuya manifestación clínica sea hipertensión pulmonar. O si la hipertensión pulmonar ya es manifiesta, incluso antes de los 3 años, ustedes deben ya indicar el tratamiento quirúrgico. Obviamente con un QP-QS mayor a 1.5. Si el QP-QS es de 1 a 1.2, entonces esperen ustedes, observen al paciente, hagan seguimiento, y si hay manifestación de un QP-QS mayor a 1.5, la indicación es quirúrgica. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la comunicación interauricular es correcta? La comunicación interauricular más frecuente es el defecto tipo ostium primo. Un eje de la P desviado a la izquierda es frecuente en el defecto tipo ostium secundo. En el EKG se detecta típicamente hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga del volumen. Desdoblamiento fijo del primer tono es típico de esa enfermedad. La radiografía de tórax muestra signos de plétora pulmonar. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la comunicación interauricular es correcta?
Bien, ¿habrá comunicación interauricular o la comunicación interauricular más frecuente es el ostium primum? No, es el ostium secundum. ¿El eje de la P desviado a la izquierda es frecuente en el ostium secundum? No. En el EKG se detecta típicamente hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga de volumen. ¿Hay sobrecarga o compromiso izquierdo? ¿Qué se compromete? El territorio pulmonar y el corazón derecho. Territorio pulmonar, corazón, o corazón derecho y territorio pulmonar. ¿El desdoblamiento fijo del primer tono es típico? No. ¿Desdoblamiento de segundo? Ruido. ¿La radiografía de tórax muestra signos de plétora pulmonar? Sí. Entonces, este es un paciente con flujo de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar. Entonces vamos a tener signo de congestión pulmonar.